Hola, humano. Bienvenido a un corto documental de Marginal Media. Esto puede que sea lo más parecido a un electroencefalograma plano de la naturaleza. Arenales cubiertos de mercurio, plomo y arsénico, ríos envenenados, árboles muertos. Un lugar así no es solo una desgracia para quienes lo habitan, es una desgracia para todos. Este es también el electroencefalograma plano de la humanidad. Nada mejor que esto refleja nuestra estupidez colectiva, nuestra ignorancia supina, nuestra incapacidad de pensar y actuar. Es fácil perder la confianza en la especie humana viendo esto. Es incluso fácil pensar que la sociedad causante de esta destrucción merece el castigo de tener que vivir aquí. El vídeo de hoy no es parte de esta serie Los lugares más horribles del mundo por la corrupción de las instituciones de esta sociedad, por su irresponsabilidad cívica, por su crimen organizado o incluso por el abuso laboral y sexual de sus menores, temas de los que también vamos a hablar. El lugar de hoy es horrible por este crimen contra el planeta, por este crimen contra todos. Este crimen contra el planeta es aún más cruel e inexcusable si consideramos que toda esta destrucción se ha llevado a cabo en menos de 10 años, que esta era, hasta no hace mucho, la zona mejor conservada de la Amazonía peruana y es ahora la más degradada por la minería ilegal en toda Sudamérica. Realmente se necesita el esfuerzo de muchos para cometer un crimen tan brutal, rápido y efectivo. Así que vamos a ponernos a buscar culpables. Alberto Fujimori, de profesión corrupto y violador de derechos humanos y residente del penal de Barbadillo en Lima. En los 90, Fujimori permitió la libre comercialización del oro e hizo reformas a las políticas de tierras para la promoción de grandes inversiones. Facilitó el aumento de la inversión extranjera, así como el de la actividad económica informal. Una víctima de esta política fue el departamento Madre de Dios, en la Amazonía peruana. La minería del oro que venía estableciéndose desde los 70 en el departamento era el chichiqueo, la minería artesanal o personal, con un impacto limitado en el medio ambiente. Pero con la nueva política macroeconómica aparecen las compañías Volvo y Ferreiros ofreciendo maquinaria pesada a crédito a los mineros. Desde ese momento ya va todo cuesta abajo. Se desata la fiebre del oro y nada ni nadie parece poder frenar ya el aceleramiento de la destrucción. Más de 9.000 hectáreas de bosque destrozados el año pasado, casi otras tantas el año previo, un total de cerca de 100.000 hectáreas en poco más de 20 años. Desde que Fujimori firmase la sentencia de muerte de esta zona a comienzo de los 90, un gobierno tras otro han sido incapaces de detener esta crónica de una muerte anunciada durante la última década. Tanto el ministro del Ambiente del gobierno de Alan García, Antonio Brac Egg, cuando en 2010 implementó en Puerto Maldonado, capital del departamento Madre de Dios, la Fiscalía Ambiental, como el gobierno de Ollanta Humala en 2012, tomando medidas de incautación y destrucción de máquinas y formalización de mineros ilegales, como los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Interior con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, nada ha conseguido evitar la destrucción y el crimen medioambiental. Así que habrá que seguir buscando culpables. ¿Se puede culpar al oro? ¿Tiene la culpa que un kilo de oro ilegal puede llegar a costar $35.000 en el mercado negro?
Considerando que un kilo de cocaína sean solo $2.000, no debería de parecer extraño que Perú exporte más oro ilegal que drogas. Del departamento Madre de Dios sale el 10% del oro ilegal que se exporta a Suiza y Estados Unidos. La extracción del oro es una industria que en 2017 le reportó casi 8.000 millones de dólares de ingresos a Perú. ¿Culpamos al oro, entonces? ¿O culpamos la infraestructura? La carretera interoceánica Brasil-Perú fue inaugurada en 2010 con el propósito de potenciar el mercadeo entre ambos países. Lo que ciertamente ha potenciado ha sido la destrucción medioambiental en todo este área. Inaugurarse la carretera y dispararse la minería ilegal, todo ha sido uno. Más de 300.000 mineros ilegales se estima que operan en el departamento Madre de Dios. No parecen pocos para ser el departamento oficialmente menos densamente poblado del Perú. Y ya que hablamos de oficialidad, va siendo hora de que presentemos formalmente el lugar escogido para nuestro vídeo de hoy, que no es todo el departamento Madre de Dios, sino un área llamada La Pampa. Vaya un chiste de mal gusto, llamar a un lugar en plena Amazonía con un nombre que significa llanura extensa sin vegetación arbórea. Parecía que ya sabían en lo que iban a convertir este área. Bueno, pues La Pampa no es un pueblo o localidad alguna, y eso casi hasta parece lógico, porque resulta difícil de imaginar que alguien pudiese causar toda esta destrucción en el lugar donde habitase. La Pampa es el área ubicada entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera interoceánica a su paso por la provincia de Tambopata. La Pampa es la mina ilegal a cielo abierto. La Pampa son los bordes de esta carretera, estas chabolas con sus docenas de prostíbulos. Mirando las imágenes uno se pregunta a quién beneficiará toda esa riqueza que la minería ilegal del oro genera. No parece que a quienes llegan hasta aquí. La gente viene con el sueño de enriquecerse y se encuentra con la realidad de ser explotada. Dijimos que había más de 300.000 mineros ilegales en todo el departamento de Madre de Dios. Difícil saber cuántos de ellos hay en La Pampa. Lo que sí se estima es que un 20% de ellos son niños y adolescentes de 11 a 18 años. Un minero aquí gana más que un taxista o un obrero de la construcción en cualquier otra parte de Perú, pero también ha de pagar más por alojamiento, agua y comida. Y por el alcohol y el sexo, que cuando se tiene el dinero y hay que trabajar duro, parece no puede faltar. Son los bares y prostíbulos clandestinos los que hacen dinero en La Pampa, quienes trafican con las jóvenes que llegan hasta aquí a prostituirse, o traficando con insumos químicos y gasolina, cuya carencia es provocada por las restricciones del gobierno en un intento de combatir todo esto. Con el combustible, por ejemplo, no hay más que asomarse a Lechemayo, en la vecina región de Puno, para descubrir la gran gasolinera que es. Se ve y se huele. Desde aquí parten furgonetas llenas, no de pasajeros, sino de combustible oculto bajo los asientos. La modalidad de tráfico más usual es que, antes de llegar a los puntos de control establecidos, los pasajeros que viajen se bajen, carguen con los bidones de combustible y tras el control la furgoneta los recoja de nuevo. Y así hasta el siguiente control. Lo que se controla son los vehículos, no los peatones. Otros modifican sus vehículos para tener tanques de gasolina 2 o 3 veces más grandes que el normal, para transportar así su mercancía de forma legal, ya que modificar el tanque de gasolina no es ilegal si se registra formalmente. Con el tráfico de menores para explotación sexual, se estiman en 420 prostíbulos los existentes en Madre de Dios y 4.500 las víctimas de trata de personas. No sé cuántas de estas se encuentran en La Pampa. Se sabe que el 90% de las mujeres víctimas de explotación sexual en La Pampa son adolescentes, cuyas edades oscilan entre 14 y 18 años. Muchas de ellas no denuncian los malos tratos y no son conscientes de ser víctimas, ya que acudieron hasta aquí porque lo desearon. Vinieron desde Lima u otras ciudades peruanas a ganar un dinero para poder pagarse los estudios del siguiente año o por cualquier otra razón, pero muchas de ellas acudieron con la promesa de otro trabajo para luego tener que acabar prostituyéndose.
Sí son víctimas porque las engañaron. Aceptan préstamos por adelantado para poder viajar o establecerse que luego se convierten en deudas impagables si no hacen lo que es requerido de ellas y son multadas por los administradores de los bares y prostíbulos donde trabajan. Muchas ya pasaron por el proceso de amansamiento en el viaje que las trajo hasta aquí. Escuchen. Y la van amansando porque la van amenazando, le van quitando los documentos, la van cambiando el nombre, le van cambiando la vestimenta, le van prohibiendo el acceso a telefonía, la vigilan, hasta que llega, Madre de Dios, absolutamente ya convertida en un objeto para ser comercializado. Estas jóvenes acaban aquí por la complicidad de todos, por la informalidad del transporte público, inspectores de autobuses que las permiten viajar, por la corrupción de la Policía Nacional, policías que aceptan dinero por dejarlas pasar, hay corrupción de la Fiscalía y hay corrupción municipal. En La Pampa existen zonas donde no se permite el ingreso de las autoridades. También hay comunidades indígenas que colaboran con la minería ilegal. El poder del oro es tal que corrompe todo a su alrededor y con todo acaba. Pero no es el oro que yace en el subsuelo de esta selva el culpable de esta situación. Los culpables somos nosotros, los humanos. La avaricia de unos y la ingenuidad de otros. La crueldad de quienes explotan y la complacencia de los explotados, quienes corrompen y quienes son corrompidos. Este es el cementerio de todos, nuestro electroencefalograma plano. El gobierno vuelve a intentar una vez más detener todo esto. A mediados de febrero de este año se lanzó a erradicar los mineros ilegales operando en la zona. Hace solo 2 meses instaló 3 bases temporales mixtas con 100 militares y 50 policías, además de representantes del Ministerio Público en cada una de estas bases, en el área junto a la Reserva Nacional de Tambopata, que es la que más urgentemente ha de protegerse. Durante 6 meses, los agentes patrullarán la zona para que no se den extracciones ilegales. Al tiempo, comenzarán a reforestarse 11.000 hectáreas dañadas. Hay un plan de desarrollo productivo integral para que la población, que ha venido proveyendo de productos y servicios a los mineros ilegales, pueda desarrollar actividades sostenibles en el futuro, como el turismo y la acuicultura. Luego, cuando las fuerzas del orden público se retiren dentro de 2 años, veremos si el plan de sostenibilidad funciona, si la gente recupera su sentido común o el virus del oro resurge y nosotros regresamos a terminar de ejecutar este crimen. Hasta la próxima. La paz.